El asesino le miró a usted a los ojos. Sí, sí. Se han hecho documentales, entrevistas. ¿Queda algo por contar sobre la investigación de la muerte de su padre? Sin duda, queda mucho por contar. Coro de grietas en el techo, ángeles rotos cantan lento, ya no vuelve, susurran cerca de mi cuello, coro de lágrimas al viento, luces que tiemblan en el pecho, ya no vuelve, y yo me hundo en este rezo. El conjunto soriano paseó sus miserias por el césped de la Romareda y estuvo a merced del Real Zaragoza, que aunque no hizo su mejor partido, tuvo suficiente para sentenciar el encuentro. Yameli midió la intensidad de un centro casi perfecto. Yo comí fuera con mi familia, con la familia de mi madre. Mi padre se quedó en casa, quiso descansar. Llegué, estaba viendo el telediario. Me acuerdo que estaban las elecciones vascas a punto de celebrarse. Y bueno, estuve viendo un poco el telediario y luego él se echó la siesta. Y yo me quedo en el salón viendo la televisión y cuando se despertó, porque todos los domingos íbamos a ver el fútbol, me acuerdo de mi padre, pues apareció y vino a decir como que tampoco le apetecía mucho ir a ver el partido. Y yo tuve que ir detrás suyo, la verdad, para decirle, venga, papá, vamos al fútbol, tal. Me gustaba, claro, obviamente, pues... Y bueno, y al final, pues se animó para ir juntos. Y aprovechábamos el tiempo, pues, para pasear y charlar. Y lo que es el fútbol, la ocasión se vuelve en contra del conjunto soriano. Juanel envía este esférico espectacular al área. Jordi no acierta a colocar el pie. Yaguado, a punto, certifica el 3-0. El olfato de gol no es ni mucho menos potestad de los delanteros. Aguado, un central, está atento para redondear una victoria más que merecida. Venía el Numancia con mucha fuerza, nosotros estábamos a 2 puntos del descenso. Era un partido importantísimo. Veníamos de una temporada muy mala. Quedaban un mes y pico para la final de Copa del Rey. Y claro, para nosotros, imagínate, hubiera sido bajar a segunda división y ganar la Copa del Rey. Pues recuerdo aquel partido especialmente con mucha tensión. Y bueno, la suerte que tuvimos que empezó bien, ¿no? Empezó muy bien, metimos 2 goles. Cuartero dibuja este centro y Jordi lo estampa en la red con esta durísima volea. Esta imagen anula cualquier otro tipo. Y bueno, lo triste fue cuando llegamos al descanso. Entonces, en los banquillos de la Romareda empieza a correr una noticia como la pólvora. Manuel Jiménez Abad, presidente del Partido Popular en Aragón y socio del Real Zaragoza, había sido asesinado en un atentado terrorista. Estábamos tan tranquilos, hablando pues como normalmente hablamos del descanso después de una pausa de silencio que siempre hacíamos, y el delegado Juan Bolgado, que nos comunicó el asesinato de Manuel Jiménez Abad, nos quedamos todos derruidos, o sea, gente llorando, pues lo conocíamos, una persona muy vinculada al deporte, de muchos actos lo habíamos conocido y tenía un arraigo importante. Encima, claro, lo fuerte es que venía andando con su hijo a la Romareda, porque salimos a los 5 minutos, creo que marqué un gol en la portería del Fondo Sur. Y claro, la imagen icónica que se queda de aquel partido, pues que le dedicó el gol, salió espontáneamente, le dedicó el gol a Manuel. Mira, se me pone la piel de gallina, porque era un homenaje a un zaragocista, a una persona que había perdido su vida yendo a la Romareda, encima con la crueldad de perderla delante de su hijo. 6 de mayo de 2001, sobre las 18:25 horas de la tarde, el señor don Manuel Jiménez Abad, junto con su hijo Borja, que por aquel entonces tenía 17 años, se disponían a salir para ir al fútbol. Cuando llevaban unos 5 minutos de trayecto desde la salida de su casa, a la altura aproximadamente de la calle Princesa, un individuo se le acercó por la espalda y le disparó, en primer lugar, 2 disparos que impactaron en el torso y en el glúteo de la víctima, y una vez que cayó al suelo la víctima, le remató de un tercer disparo en la cabeza.
como resultado, el señor Jiménez Abad murió prácticamente en el acto. Sí, 2 en la espalda y lo remató con 1 en la cabeza. Este es el momento en el que escuché los disparos, vi a mi padre caer al suelo. Ya sabía perfectamente lo que estaba pasando ahí. Sabía que ETA lo estaba asesinando. Y sí que es verdad que cuando mi padre se desplomó, pues la imagen te la puedes imaginar. Y en el primer momento sí que es verdad que ya fui consciente de a que mi padre lo habían matado, vamos, que no iba a haber solución. Yo empecé a correr a su alrededor, gritaba. En aquel momento pues yo lo recuerdo como una eternidad, pero no sabía dónde hacer, no sabía si tocar a mi padre, y en aquel momento pues sí, era consciente de que la vida de mi padre se estaba escapando. Yo tenía una doble preocupación, una mi hermano y la otra mi madre. Mi hermano porque iba con mi padre y pues trataba de imaginarme lo que podía haber tenido que vivir, y mi madre porque de un momento a otro le había cambiado completamente la vida. Yo tenía un estudio muy pequeñito en Francia y recuerdo estar rodeado de muchísimos amigos, pero en realidad te sientes absolutamente solo. Y recuerdo llegar a Zaragoza, pues tarde, serían las 2 de la mañana o por ahí, y yo veía una ciudad muy distinta de la ciudad de la que me había ido unos meses antes. Yo estaba viendo el partido de fútbol, el mismo que él iba a ver y no pudo ver, pero en mi pueblo, en Ateca, en un bar, estaba y me llamaron, ¿no? Y la verdad es que puedo decir que no sé ni cómo quedó ese día el fútbol, ¿no? Pues sonó el teléfono, me llamó al móvil el delegado del gobierno, entonces Eduardo Amigide, y me dijo: han asesinado a Manuel Jiménez Abad. Y justo pasamos unos minutos antes por donde lo asesinaron y me llamó la periodista que estaba en el grupo parlamentario y bueno, volvimos por nuestros pasos y ya había un cordón, había una ambulancia, estaba la policía, en fin, y empezó a venir gente, todos, pues imagínate, en ese momento absolutamente en shock porque bueno, la escena era dantesca, claro. Y cuando llego allí, bueno, pues me encuentro, además de, bueno, por supuesto, claro, en fin, todo el lío que allí había, y recuerdo que me dicen que en una ambulancia que hay ahí, que estaba Ana, su mujer, y Borja. Y dije, ¿pero qué hacen aquí? Y entonces me acuerdo que me dirigí a alguien, no sé a quién, yo creo que a Amigide o no sé quién, y dije, por Dios bendito, coged a estas 2 personas, coged a Ana y a su hijo y llevarlos a casa, sacarlos de aquí. Y dije, pero ¿cómo pueden estar lo que tienen que estar pasando metidos en una ambulancia, rodeados de gente con el cuerpo allí en el suelo? Porque el cuerpo estaba allí todavía. Y me llevaron a un bar que estaba al lado del lugar del atentado. Me senté en una silla mirando a la pared y en aquel momento me acuerdo que me venían a consolar y me decían: venga, tranquilo, que tu padre se va a poner bien. Y yo decía, nada que decir, ya sabía que no se iba a poner bien, sabía que lo habían matado. Entonces, bueno, ahí estuve esperando hasta que vino la policía también, me tomó declaración en ese momento. En el lugar del atentado, mientras Manolo se debatía entre la vida y la muerte, hubo gente que lloró. Y hubo gente de otros partidos políticos, de ideologías totalmente opuestas a las del Partido Popular, que ese día estaban llorando allí.
Te vas encontrando, van llegando los compañeros tuyos o de otros partidos que van llegando y los ves deshechos también a todo el mundo. Conoces también a la familia, en fin, es un golpe muy duro. En una institución tan pequeña nos conocíamos todos, es decir, nos contábamos nuestras vidas, de alguna manera sabíamos pues, las familias que teníamos, en este caso en concreto los hijos de Manolo, y los vimos desde pequeñitos, ¿no? Era un hombre bueno. Y entonces te planteas, bueno, pero ¿por qué han asesinado a esta persona? Por la única razón de ser el presidente del Partido Popular. Es que no había ninguna otra razón. Bueno, quienes acordaran o decidieran cometer el atentado, desde luego no conocían a la persona. Dudo muchísimo que alguien conociendo a la persona hubiera podido tener valor de poder hacer el crimen que cometieron, ¿no? Policialmente hay que buscar pues, esos vestigios, esos indicios, esas pruebas, no solamente por los casquillos, sino también pues, cualquier prueba o indicio que hayan podido dejar, pues apoyarse, el terrorista a lo mejor se apoyó en algún sitio, dejó sus huellas, ADN. La inspección ocular solo tienes una posibilidad de hacerla, es decir, el hecho ya ha ocurrido, tú tienes un espacio de tiempo y luego, una vez que te vayas de allí, ya no tienes más posibilidades de hacer lo mismo. Se hace reportaje del cuerpo, de la situación, si está en la acera, si está en la calzada, qué hay alrededor, qué distancia hay hacia, no sé, la otra calle, por ejemplo. Luego algo muy fundamental, como así fue al final, que fueron los testigos presenciales. La organización terrorista ETA atacaba normalmente por la espalda, a traición o a través de coche bomba, y no era fácil que hubiera testigos. Puede haber testigos presenciales de la existencia del hecho, pero no respecto de la identificación de los autores. Es un tema que era bastante complicado. Las primeras acciones policiales que se ejecutan en esos momentos son fundamentales. Cualquier declaración, cualquier dato que puedas ofrecer de descripciones físicas son fundamentales a la hora de la resolución del caso. Una serie de testigos que estaban en la calle y que habían presenciado el atentado, y luego cuatro personas que se encontraban en un vehículo próximo al lugar del atentado. Todos coinciden en que después de realizar los disparos, el autor material del atentado se reúne con una mujer que estaba en las inmediaciones. Este individuo sale corriendo, contacta con una persona, una mujer que se encuentra en las inmediaciones, le entrega un objeto y emprenden la huida los dos. Esto era muy cercano a un cruce de calles. Eso también muestra las vías de escape. Cuando hay testigos presenciales, la operativa es siempre la misma. Al principio se enseñan fotografías, se hacen un esquema con diversas fotografías o se les exhibe a los testigos unos álbumes fotográficos con fotos de diversas personas por si pueden identificarlo. Se dan unas características físicas, pero no hay con quién comparar con una persona concreta. Es un trabajo en equipo entre policía científica, policía judicial, los grupos de información, que a la postre son los que investigan este tipo de atentados terroristas. Pues bueno, también se hacen estudios desde el punto de vista de la información de qué comandos pudieran estar operativos en esos momentos y cuáles son sus zonas de actuación, ¿no? En este caso, bueno, pues la zona de Aragón, podría ser el comando Aragón o comando. En esos momentos, pues cualquier comando de liberados o cualquier comando legal armado, pues lo podía haber ejecutado a Manuel Jiménez Abad. Respecto al autor, lo único que había eran
datos que aportan los testigos en cuanto a su descripción física. Y claro, el retrato robot, hay programas informáticos que realizan ese tipo de retratos. También hay que saber cómo interpretar lo que el testigo dice para conseguir un retrato fiable. Para que sigan efectivas, lo mejor es no guiar. Es decir, lo mejor es dejar hablar. Eliminar cualquier tipo de presión sobre el testimonio para que ese testimonio sea pues, lo más veraz posible. Entonces es importante que las personas que se entrevistan sean personas que sepan escuchar. No orientar, ni saber, ni dar a entender que tenemos al posible autor. A mí me llama la atención también que a la hora de cómo suceden los hechos, hay varios testigos por la zona y todos coinciden básicamente en lo esencial. Alguien que llevaba una gorra puesta, que llevaba un pelo rizado que le sobresale por detrás, alto, atlético. Todos sus rasgos, su mandíbula, sus ojos, todo. Y sí, pero bueno, la realidad es que con aquel retrato pues sacaron una imagen que se parecía bastante. Yo siempre pensé que le faltaba, ¿no?, a sus rasgos cierta dureza, ¿no? Y que creo que además luego se trasladan en su imagen. Tras el atentado se realizan 3 retratos robot con el testimonio de los testigos presenciales, que claro que en un primer momento, pues como no se sabía quién podía ser y este terrorista no estaba fichado, la policía no le conocía, pues no se le dieron validez a los retratos robots. No hay ningún atisbo de lucha, resistencia, no hay un contacto físico entre víctima y agresor y vamos a encontrar vestigios de sangre y vestigios de los elementos balísticos que quedaban allí. Se recuperan 2 de los proyectiles durante la autopsia y 3 vainas que quedaban ahí en el suelo junto al cadáver. Este servicio de criminalística, ¿vale? Aquí donde están los departamentos, en concreto vamos a ir al departamento de balística, que es donde tenemos las oficinas nuestras. ¿Vale? Este es el departamento donde están los peritos trabajando, los compañeros, donde tenemos las armas de colección. Esta es la zona de microscopía, ¿vale? Aquí es donde tenemos todos los microscopios para cotejar, para hacer cotejos con casquillos, con proyectiles y demás, ¿vale? Tenemos tanto microscopios antiguos como nuevos, de última generación, ¿vale? Y luego al fondo tenemos el sistema automático de identificación balística, que es el IBIS, que se compone de 2 partes principales, una que es el Brass Trash, que es para casquillos, y el Bullet Trash para grabar proyectiles. Esta base está compartida con Policía Nacional, lo que es todos los elementos que están metidos de todos los hechos delictivos que han ocurrido en España. Y luego para hacer consulta tenemos el Maspoñ. Aquí te dice tu casquillo o tu proyectil que has grabado, pues te dice en concreto qué se le parecen en cuanto a homicidios, tanto atentados, homicidios como robo, intimidación, cosas así, ¿vale? En este caso, ¿qué ocurre? Asesinan, matan a Jiménez Abad, ¿vale? Y de ahí se cogen casquillos y proyectiles.
Los coge Policía Nacional y nos los manda, ellos los estudian, nos los mandan a nosotros aquí a Madrid. Tenemos los elementos dubitados de Jiménez Abad, ¿vale? Tenemos aquí los dos casquillos, ¿vale? Lo vamos a posicionar sobre el microscopio, ¿vale? Aquí, como veis, lo que es el expulsor, ¿vale? Podía infundir a error porque, en cuanto al tipo de arma, me refiero, porque lo que es la HS es una copia de la Sig Sauer, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia la Sig Sauer de la HS? Que la Sig Sauer está acabada más refinada, pues es más elaborado la fabricación de ese tipo de arma. Entonces, claro, las señales que tiene por aquí, pues en cuanto a la HS, pues tiene muy poquitas señales porque tiene un mayor acabado. Pero sí, en lo que es el expulsor es exactamente igual. ¿Vale? Copian lo que sería la 225 de Sig Sauer, la 226. Es lo que copian ellos de arma. Y luego tenemos lo que es el percutor. La ubicación de esos elementos y la forma que tienen nos dice qué tipo de arma es. Entonces, cuando nos entraron esos elementos dubitados aquí, vimos que efectivamente era una HS. Y luego, ¿qué pasa? Que en esas señales de clase, ¿vale? En ese expulsor, en la cabeza de cierre, lo que es la aguja y lo que es la uña, hay unas señales individuales, ¿vale? Que nos diferencian qué arma es. O sea, es como la huella dactilar. Las armas son como la huella dactilar. Cada arma te deja su propia señal. No había ninguna duda de que los que mandan al principio están disparados por una única arma, que era una HS. Luego ya en el 2003, ¿vale? Es cuando nos da positivo ese elemento, ¿vale? Nos da positivo ese elemento con otro asesinato que ocurre en Andoain, que es el de Joseba, que es un policía local. Si cogiéramos un casquillo de lo que se recogió en cuanto a Joseba, ¿vale? Pues tendríamos, ¿veis? La misma señal de expulsor y las mismas señales que se nos van repitiendo, ¿vale? Entonces, en este caso, no había ninguna duda de que ambos proyectiles habían sido disparados por el mismo arma. Efectivamente. Pues era Joseba Pagazaltundúa, que era un policía local de la localidad de Andoain, muy conocido por nosotros por una serie de circunstancias, una familia excepcional, en la que, bueno, pues Joseba, pues, por sus ideas, pues le acabaron quitando la vida mientras se tomaba un café en un bar de su localidad, de Andoain. Y luego, posteriormente, pues bueno, pues tuve conocimiento de que ese atentado o ese arma que se había utilizado con Joseba se había utilizado también en el asesinato de Manuel Jiménez Abad. En teoría, cada comando, cada integrante de los comandos tenía un arma. Y esas armas, quieras o no, al final te solucionan o te dan un nombre y apellidos. Entonces, si yo llevo un arma, cometo un atentado terrorista y luego cometo otro, los servicios de balística, al final, van a identificar que ese arma ha sido la que ha hecho esos dos atentados, 3 o 4, los que sean. Al final, si se resuelve, lo normal es que el mismo terrorista lleve ese arma, porque lógicamente yo no te voy a dar el arma y te voy a pasar el marrón sabiendo que ese arma está contaminada, como decían ellos. Entonces, si eres capaz, y me refiero ya a los servicios de información, a nosotros, de ponerle nombre y apellidos, pues cuando llega el momento le puedes imputar no solo un atentado terrorista, sino todos los que haya cometido con esa pistola. El terrorismo en España nos ha azotado durante mucho tiempo y realmente esa memoria no la hemos olvidado. Sí es cierto que el paso del tiempo dificulta esa resolución. La prescripción es uno de los caballos de batalla que siempre las víctimas han tenido en relación
con los atentados terroristas, porque actualmente los delitos de terrorismo no prescriben, pero en el momento que se cometieron todos estos delitos sí había un plazo de prescripción de 20 años. Entonces siempre juegas ahí con esa circunstancia, es decir, el día que se comete el atentado empieza el contador, por decirlo de alguna manera. Bueno, la prescripción es una institución jurídica que lo que viene a reconocer es que el paso del tiempo, ¿no? Digamos, olvida el delito cometido. Se entiende que si el Estado no ha sido capaz, ¿no?, de resolver un delito, ¿no?, en un plazo determinado de tiempo, pues como que no existe ya ese interés por perseguir el delito. Es verdad que es una institución jurídica que lógicamente las víctimas les cuesta entender, ¿no? Y de hecho esto también llevó a una reforma muy importante del Código Penal al entender, ¿no?, que los asesinatos terroristas, desde luego, el Estado nunca iba a dejar de tener interés en perseguirlos, ¿no? Y una reforma que nos lleva a que a día de hoy los asesinatos terroristas no prescriben. ¿Qué es lo que pasa? Que esa reforma no se puede aplicar retroactivamente y por eso no se puede aplicar a ninguno de los atentados cometidos por ETA. Habían pasado ya 17 años desde el asesinato y tú, como víctima del terrorismo, ¿tienes miedo de que una vez que el terrorismo ha dejado de formar parte de las portadas de los diarios, bueno, pues las prioridades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan cambiar? ¿Tienes ese miedo? Me he dado cuenta que es injustificado, porque he hablado con muchos guardias civiles, porque he hablado con muchos policías y sabes perfectamente el trabajo que hacen, pero es verdad que tienes ese miedo. Y yo creo que a raíz de esos años, yo creo que se toma un nuevo impulso que al final contribuyó decididamente a que se profundizara, digamos, o que se acelerara la investigación. Yo me hago cargo de la Brigada de Información en el 2018 y bueno, pues barajamos la posibilidad de intentar recuperar, analizar el expediente que estaba no archivado, pero bueno, lo teníamos un poco más frío, ¿no? Y saber quién era el autor, el poderle mirar a la cara o poder saber quién es, ponerle cara a ese autor y poderle a lo mejor en un momento dado preguntarle por qué. Las autoridades francesas, a raíz de un acuerdo de colaboración y de cooperación con las autoridades españolas, nos remiten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la documentación que tenían en Francia referida a múltiples intervenciones e investigaciones que habían realizado y que habían llevado a la detención de Tarras y a la incautación de numerosos documentos. Todos esos documentos son trasladados a España. Efectivamente está la agenda de Chapote, pero están los papeles de Miquel Ancha, están también los papeles de Susper, está también documental que se incautó a Olarra Guridi y a Ainhoa Mújica, ¿no? Todas las cúpulas o todos los responsables de ETA, pues tanto del año 2000, 2001 y posteriores, ¿no? Claro, esa labor de análisis fue fundamental pues, para poder establecer los comandos que por aquel entonces estaban actuando en España, los posibles miembros de esos comandos y los atentados terroristas que cada uno de esos comandos había cometido. ¿Conoces el nombre del comando? Sí, el comando Bassa Jaun, sí. Bassa Jaun, yo sé que es el nombre del comando que asesinó a mi padre y que es una palabra, ¿no?, que hace referencia a ciertos dioses de la mitología vasca navarra, ¿no?, que cuidan el rebaño de los bosques. Todo orientaba a que podía ser un entramado, que era el entramado Bassa Jaun. Entonces, en este entramado, que era una organización de varios comandos legales, al mando de unos liberados, que podía ser que estuvieran detrás de estos atentados que se produjeron en Zaragoza. Bassa Jaun es un comando
Luego tenía varios, por decirlo de alguna forma, subcomandos. Por las investigaciones de la Comisaría General de Información pudo estar compuesto más o menos por unas 11 personas, pero un comando desconocido. Realizaron varios atentados terroristas. De hecho, luego realizó en el año 2002 un atentado aquí con un coche bomba que introdujo en el parking del Corte Inglés de Zaragoza, y también participó en atentados con coches contra una serie de empresas navarras que no querían pagar el impuesto revolucionario, pero no es un comando, por decirlo de alguna forma, con la notoriedad que pudo tener otro tipo de comandos, Comando Vizcaya, Comando Andalucía, Comando Madrid. Yo quiero entender que operaba fundamentalmente en Navarra. Al que se le atribuyen pues, una serie de atentados que a día de hoy pues, la mayoría de ellos todavía están sin resolver. Y en el año 2015 pues, la Guardia Civil consigue establecer quiénes podían ser los responsables de este atentado, ¿no? Lo identifica como el Comando Basajaun y identifica a Miquel Carreras Arobe, conocido como ATA, como uno de sus posibles miembros. Lo que planteamos es no dejarnos llevar por esta orientación, ¿no? Sino ver a ver dónde nos llevaban lo que eran el análisis de los testigos, de las pruebas. Y bueno, y la verdad es que afortunadamente, a pesar del tiempo transcurrido, detectamos unas, vamos, y así se plasmaron, unas testificales, unos reconocimientos muy concretos, muy detallados. Hablamos con todos los testigos que teníamos en lo que era el expediente. Entonces lo fuimos localizando a pesar del tiempo transcurrido, había gente que se había ido a otros lugares, nos desplazamos con gente de Comisaría General de Información, hicimos un equipo conjunto y bueno, hubo gente que había olvidado, había querido olvidar, porque el tiempo era muy largo, es muy comprensible. Y hubo otra gente que el impacto emocional fue tan fuerte que la verdad es que todavía lo tenía esa visión, ¿no? La cara de la persona que asesina a tu padre es difícil de olvidar. Y él lo dice, ¿no? Y en reuniones que tuvimos él y yo para preparar el juicio me decía, Carmen, yo es que esa mirada y esa mandíbula no la podré olvidar nunca. Que es verdad que él ya había visto fotos en prensa del que decían que era el asesino de su padre, pero que desde luego al que reconoció en París, por esa mirada y por esa mandíbula, fue el que había asesinado a su padre en el año 2001. Pues bueno, primero es verdad que lo identifiqué fotográficamente y después en una prueba de reconocimiento en París. Sí, porque él está encarcelado en París. Lo que sí que estaba era la fiscal. La fiscal sí que estaba presente, luego estaban los abogados de Letarra. Yo creo que fue una cosa, tampoco hubo lugar a mucha duda, la verdad. Este individuo, creo que fue en el año 1998, un poco antes, cuando ingresa a la organización terrorista, está aquí en España hasta el año 2003, donde ya se marcha a Francia y al final es detenido en el año 2010 en Francia. Este individuo tiene una condena a cadena perpetua en Francia por la comisión de 3 asesinatos, 2 contra 2 guardias civiles en Capbreton, y luego posteriormente en el año 2007, si no recuerdo mal, sí, luego en el año 2010 también asesinó a un agente de la policía francesa. En el año 2010 es detenido y en el año 2013 es juzgado en Francia. ATA, lo que sí se sabía era que en un determinado momento fue el jefe del aparato militar de ETA, ¿no? Que es, digamos, el cabeza de todos los asesinos. Bueno, y era un asesino muy sanguinario hasta el punto de que fue condenado en Francia a cadena perpetua. ¿Se sabía quién era? Bueno, yo en la etapa que estuve en el Ministerio del Interior, los informes que me daba la policía y la Guardia Civil, teníamos una idea bastante
clara de quién era la dirigencia de ETA en cada momento, pero como muchas veces se producían detenciones, había momentos, periodos transitorios en que no se había formado, digamos, la nueva dirección y a lo mejor pues no estaban tan claras las cosas. Acaba con el procesamiento, pues como digo, de Miquel Carrera y después con la identificación de la otra mujer que había participado, ¿no? Claro, ya nos encontrábamos en el año 2020 y los informes que tanto Policía como Guardia Civil incorporan al procedimiento judicial identifican a la misma persona, ¿no? Sería Miren Itxaso Zaldúa. Claro, al existir esa coincidencia de los dos cuerpos policiales y al tener ya un nombre, pues es cierto que se hizo una pieza separada que se declaró secreta, pues para evitar que pudiese sustraerse de la acción de la justicia y sobre todo para proteger a los testigos presenciales a los que se les volvió a citar y se les enseñó la fotografía y efectivamente en dos de esos testimonios de los testigos presenciales identifican a Miren Itxaso. Cuando sucedían alguna caída me refiero a detenciones en el sur de Francia y caía a lo mejor algún responsable, ya fuera de aparato militar, logístico o financiero, el que fuera, pues los compañeros tanto de la Policía Nacional, Guardia Civil o los servicios franceses, pues siempre se encantaba de una serie de documentaciones. Y ahí hay que poner en valor la labor de análisis que realizan tanto Policía como Guardia Civil, ¿no? Lo que se hace es una prueba caligráfica con la caligrafía de la persona investigada para determinar si esas notas, las que están manuscritas, porque luego había algunas en otras investigaciones que estaban a máquina, pero normalmente son notas que hacen y se hace una prueba pericial caligráfica para determinar la autoría. En su día era el juez Pedraz el que llevaba la instrucción del caso y se dio trámite y al final se produjo la detención, se detuvo, estaba en libertad, se detuvo. Lleva su ingreso en prisión y lleva su procesamiento también por este atentado. Los miembros de la organización terrorista ETA, cuando eran detenidos o como forma de comunicación con el comité ejecutivo y demás, o con la cúpula, hacían lo que se llaman autocríticas o cantadas, es decir, comunicaban a la organización terrorista cuando eran detenidos fundamentalmente qué es lo que habían declarado ante las autoridades policiales y ante las autoridades judiciales. ETA ordenaba a sus comandos que en caso de caída cualquier información que pudieran dar sobre las personas que habíamos participado en su desarticulación tenían que darla. Nombres, formas físicas, apodos, cualquier detalle, cualquier dato que les pudiera servir a ellos luego pues, para atentar contra la vida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese documento, si luego hay una prueba caligráfica que determina que lo ha hecho una determinada persona, pues lógicamente puede constituir una prueba muy clara de que esa persona ha estado involucrada en ese hecho y existen múltiples sentencias condenatorias precisamente por esas autocríticas o cantadas donde un determinado miembro de ETA reconocía haber participado en un determinado hecho. Finalmente, Miquel Carrera fue condenado a 30 años como responsable del asesinato de Jiménez Abad. Es cierto que la sentencia no consigue probar pues, que fuera el comando Basa Jaun, que Miren Itxaso formara parte del comando en el momento del atentado, pero sí que sin ningún género de dudas, gracias a esos testimonios de los testigos presenciales, sí que no tiene ninguna duda de que el que disparó a don Manuel Jiménez Abad fue Miquel Carrera Sarobe, alias Ata. Miquel Carrera es el asesino de mi padre. Y lo único que quiero pues, es que se haga justicia y que cumpla el máximo número de años posible, de acuerdo con la ley. El tener muertos en su haber, en su historia, es algo que le hace tener méritos de cara al resto, ¿no? A la organización. La verdad es que en ese momento lo que es Ata no es conocido, pero sí que tiene
yo creo que es cuando prácticamente se da el salto, o es una de las formas de dar el salto y ya dar a entender que está dispuesto a dar este paso, es capaz de matar, que es un poco ese punto para pasar de legal a liberado. Podríamos llamarle medallas de sangre, ¿no? Es manchar las manos de sangre, y si tiene la mano manchada de sangre es cuando puede ascender, ¿no? Que en el año 2000 ETA asesinó a 23 personas. En el año 2001 creo que fueron 15. Fueron muy duros. Y eso ocurrió después del Pacto de Estella. En el año 98, eso lo hacen para evitar que el llamado espíritu de Hermo, a consecuencia del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue la mayor decisión de los españoles en contra del terrorismo, sus consecuencias, arrastrase el mundo terrorista y el mundo nacionalista. ETA rompe la tregua, que era, siempre lo dijimos, era una tregua trampa. ETA llevaba un mes y medio sin asesinar a nadie, pero en plena campaña, el día 6 de mayo, decidió asesinar a Manuel Jiménez Abad. Las expectativas de ETA en aquellas elecciones no eran buenas y, de hecho, el resultado así lo demostró. De 14 diputados que tenía Euskal Herria Rock, que era la marca entonces de ETA, se pasó a solamente 7 diputados, pero ETA lo que vino a decir con ese atentado es que le daba igual, que mantenía sus objetivos y que mantenía sus métodos y sus procedimientos, y ganara la suma del PP o el PSOE o siguiera gobernando el PNV, a ellos le era exactamente igual. En el año 2000, 2001, 2000 creo que fue, se desarticularon varios comandos, Comando Andalucía, Comando Vizcaya, Comando Madrid, incluso se desarticuló un comando que quería, según las fuentes del Ministerio del Interior, constituirse aquí en Zaragoza, compuesto por 2 personas, una de ellas David Pla. Un año antes de matar, de asesinar a Manolo, pues uno de los detenidos aquí en Zaragoza, que se llamaba David Pla, pues luego llegó a ser jefe de ETA. Quiero decir que la movilidad era enorme. Que ahí yo ya la preocupación creció, porque dices, joder, esto no es algo que pase lejos de aquí. O sea, estos tíos estaban aquí en Zaragoza y tratando de encontrar información para matar a alguien aquí. ETA buscaba asesinar a algún político en Zaragoza. Lo que está rodeado. Este es el sumario de ETA. ¿Qué pone ahí? Bueno, pues pone Suárez Oriz, Antonio, Vicente Verduzán, Zaragoza, mi domicilio, que era mi domicilio. Que tenían las horas, sí, las calles por las que sí, hacías el recorrido y dónde era mejor atacar. Sí, claro, lo dice perfectamente. En casa tiene garaje, aparca adelante, de la sede a casa va entre las 15:30 y para llegar hasta casa hace el siguiente trayecto. Reina Fabiola, bueno, sí, bueno, en aquella época había por eso yo me acordaba, comentaba que me acuerdo mucho de nuestros compañeros del País Vasco, ¿no? Porque eso era permanente, ¿no? Aquí, pues aquí efectivamente había seguimiento a algunos políticos, ¿no? Pocos meses antes había sido detenido un comando de información que estaba siguiendo al entonces alcalde José Atares. Yo sé que hicieron otro seguimiento a otros concejales. Empezaron a darnos instrucciones para que tuviésemos cuidado siendo yo alcaldesa.
después del asesinato, cuando empezaron a matar concejal, después del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer en Sevilla. Y entonces a partir de ahí, claro, pues ya empezamos a llevar, pero claro, lo pasé los 4 años de presidenta del Congreso y los 4 posteriores protegida y sin pisar la calle y además sin improvisar. Es decir, cuando ibas a salir tenías que avisar para ver todo y cómo era. Y luego iba, claro, lógicamente con escolta, con coche blindado. Fuimos con escolta y con seguridad permanentemente, de lunes a domingo y por la mañana hasta por la noche, que evidentemente te afecta a tu vida, a tus hijos, a tu desarrollo personal, te cambia la vida, te hace ya ser consciente en cada momento de que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, ¿no? Ya no era ser un diputado o ser el presidente del PP o es que un concejal en un pueblo de Euskadi cualquiera se la estaba jugando. Recuerdo haberle comentado a Manolo que alguna vez coincidíamos yendo juntos al Parlamento por el camino, y cuando lo nombraron presidente del Partido Popular, la verdad es que le dije, ¿no has extremado un poco las medidas de seguridad? ¿No? Tal, ¿y por qué era un hombre pues, que de alguna manera, en fin, yo creo que ponía ante todo el cumplimiento del deber e incluso el perjuicio de su propia seguridad, ¿no? A Manolo lo matan en el mes de mayo y era presidente del PP desde el mes de enero. Es decir, si es que no había dado tiempo todavía, lo habíamos elegido presidente en el mes de enero. Y entonces, claro, él en la oposición, a los políticos en la oposición todavía no llevaban escolta. Es verdad que yo siempre pensé que mi padre, aunque se hubiese sentido amenazado, no lo habría expresado públicamente porque era una persona, bueno, tenía su faceta política, pero una persona muy tímida, no quería creerse nada importante, entonces jamás yo creo habría hecho pues una llamada de atención porque él hubiese sentido en un momento dado pues que le podían estar siguiendo. Yo te contaría una cuestión que ocurrió tres años antes, ¿no? 3 años antes, un viernes por la noche, en una calle de Sevilla, pues iban Alberto Jiménez Becerril y su mujer Arcen y los mataron a los dos, los asesinaron a los dos. Y a mí me impresionó especialmente porque fui consciente en ese momento, cuando mataron a Alberto, fui consciente que no solamente corríamos peligro nosotros por el hecho de estar en política, sino también las personas de nuestro entorno, nuestra propia familia. Y eso de verdad te hace callo, ¿no? Sí que vives con miedo. Es un miedo callado, además, porque es verdad que no lo comentábamos en casa. O sea, era un miedo que podíamos llevar cada uno nosotros mismos. Obviamente él, pues yo creo que era consciente de los riesgos. Yo lo era. Yo en aquella época pues, tenía 17 años y yo vivía ya con mucho miedo de que a mi padre pudiese pasar algo. Esa es una realidad. Eso yo lo he vivido. Igual que yo, seguro que ha habido miles de hijos en España que en aquellos momentos pues, vivían con miedo de que a su padre o a su madre le pudiese ocurrir algo por la posición que en ese momento ocupaba. Si fuese un guardia civil, un policía, un político, un juez o un periodista. Pues a veces me decía, Borja, mira a ver si hay algo debajo del coche. Y después me hacía quedarme fuera del coche cuando él arrancaba. Hombre, vives con una cierta tranquilidad porque dices, joder, no puede ser que nos toque a nosotros. A cualquiera le podía haber tocado, porque le podía haber tocado a cualquiera, pero en esa lotería macabra que imponía ETA, pues todos teníamos más o menos números, pero algunos tenían muchos más números. Y el presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, pues era un premio gordo para los terroristas. La organización terrorista ETA es una organización jerarquizada y con distintos aparatos y funcionaba como cualquier organización criminal. Que nació con la idea de luchar o conseguir lo que era la independencia de Euskadi y del resto del Estado español, en principio utilizando métodos culturales, sociales, y que acabó pues, convirtiéndose en una banda terrorista que utilizaba pues medios lesivos, causando la muerte a numerosas personas. ETA era todo. ETA eran los comandos que mataban. Los comandos que mataron, el comando que mató a Manuel Jiménez Abad era ETA. Pero los que financiaban a ETA también eran ETA.
Y Gara era ETA también, Greco. Y el aparato exterior era ETA también. Y los encubridores eran ETA también. Y los R. Batasuna era ETA también. Todo eso era ETA, ¿no? Y entonces, el hacer una política antiterrorista global en contra de todo el entramado terrorista fue muy importante. Y que eso lo avalara además el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo pronunció emitió una sentencia determinante, que está vigente, y conviene recordarlo, y es que no hay que distinguir entre medios y los fines. Que los fines del terrorismo son condenables, pero que los medios para actuar en contra de sociedades democráticas son condenables también. Con respecto a la organización terrorista ETA, bueno, pues llegó a ser un entramado perfectamente organizado, jerarquizado, dirigido por lo que ellos llamaban la dirección, en la que prácticamente había una parte política en la que se dedicaban lo que era el tema del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, el MNV que se llamaba de aquella época. Estamos hablando del final del franquismo y en ese momento, bueno, pues ellos emprenden una vía de lucha armada. Es indiscutible que cuando llega la democracia, cuando este país finalmente consigue enderezar su rumbo, emprender una vía democrática, pues una buena parte de ese mundo se desactiva y deja la violencia, deja la lucha armada. Pero no todos lo hicieron. Desafortunadamente hubo una parte de ETA que siguió en esa vía de lucha armada y bueno, con unos resultados espectacularmente desastrosos tanto para la convivencia en el País Vasco, en el conjunto de España, como para cualquier objetivo político que persiguieran, porque no consiguieron absolutamente nada. Fue todo un desastre, lo único que consiguieron fue incrementar el dolor de muchísimas personas y además conducir a su país a una situación endemoniada. Y sobre todo también, lo más importante para mí, que es que habían perdido por completo cualquier tipo de apoyo de la sociedad vasca, ¿no? Estaban cada vez más aislados. Era matar por matar, pero desde el principio, o sea, después de todo esto, ahora que ha terminado el terrorismo, dices, lo único que pasó es que había unos que era ETA, que mataban y mataron a muchísima gente y dejaron además heridos otros tantos y familias destrozadas. Es lo único que han conseguido el terrorismo. Lo único que han conseguido es destrozar un montón de vidas, asesinar, que no tiene otra palabra, el asesinato. Y ahora lo preocupante es el relato. Tenemos que estar los demócratas muy atentos a que no se cambie el relato. El relato es que unos mataban y otros eran asesinados, como a Manuel Jiménez Abad, por lo que significaban, por el diálogo, por esa característica que hemos dicho del diálogo, no por otra cosa. La defensa de determinadas posiciones estaban por encima de la propia vida humana y de las personas, de su entorno y de sus adversarios y de su propio entorno. De ser una banda estrictamente terrorista que empezó luchando contra una dictadura y acabó luchando contra su propio pueblo y sus propios ciudadanos. La gente es verdad que tenía miedo y quieras o no, nunca sabías a quién tenías a tu derecha, a tu izquierda, enfrente. Entonces tampoco sabías quién podía pasarle la información a esos comandos, pasar la información a Francia, a los responsables de los distintos aparatos, y en este caso el aparato militar, que era el que ejecutaba las acciones. Entiendo que la sociedad pues, tuviera ese miedo. Cuando uno decide trasladarse al País Vasco y trabajar en la lucha antiterrorista, pues también sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Bueno, nos tocó vivir varios atentados trampa y cualquiera de esos atentados trampa pues, podía haber caído pues, cualquier compañero, nosotros. Pues eran atentados, ya lo dice la palabra trampa. Acudías a un atentado porque habían lanzado a lo mejor unas granadas y de repente pues, te estaban esperando cerca, en esa zona, con un coche cargado de explosivos. Yo lo describiría sobre todo como un tipo especial. Era muy buena gente, muy cariñoso con su familia, muy tímido, una persona que no se quería hacer notar en ninguno de los sitios que estuviese, pero luego con una vocación política enorme. Y él quiso trasladar siempre a la política los valores que nos quiso transmitir a mi hermano y a mí a lo largo de millones de escaladas, de días de pesca, de días de fútbol,
que eran los valores en los que él creía profundamente, que eran los valores de democracia, de libertad, de justicia, de igualdad. Pues la verdad es que fue un padre fantástico, pues de unos principios y valores fuertes, una persona generosa, abierta, tolerante, enormemente respetuosa con todos, ¿no? en sus distintas formas, y yo creo que eso en cierto modo pues nos lo trató de inculcar, más que con las palabras, yo creo con el ejemplo, ¿no? Pero lo que de verdad le gustaba a mi padre era la montaña, la naturaleza, pasar tiempo con su familia. Yo con mi padre teníamos la suerte de que, bueno, él me inculcó al final el amor un poco por la montaña, por la naturaleza. Subíamos mucho a Jaca y, pues bueno, por los sábados, domingo por la mañana siempre aprovechábamos para ir al monte, a dar un paseo, a algún ibón, a algún sitio. La montaña, la suerte que tenemos los montañeros, pensemos en otras cosas como pensemos, es que cuando encontramos ese punto que nos une, nos es muy fácil entablar amistad y a empezar a hablar de qué has hecho esta semana, qué haces la que vienes, vamos a quedar. Con Manolo, con sus hijos, con Borja y con Manuel quedábamos todos los años, mi hijo también venía y una serie de amigos, nos juntamos una cuadrilla grande y cada año íbamos a un 3000 y a algún otro sitio, todos los años. Y el año que asesinaron a Manolo, el año anterior habíamos ido a los Guías y Claravides. Y monte no hicimos, almorzamos muy bien, pero no hicimos monte porque llovió muchísimo. Y el año que lo asesinaron, ese año sí que volvimos los amigos a los Guías y Claravides con los hijos y con una cuadrilla maja. Y nos salió un día de estos de niebla que no se ve nada, pero arriba, justo cuando llegamos, escampó y se vio medio Pirineo, tuvimos un buen rato. Desde entonces, todos los años, menos uno que hemos fallado, vamos todos los hijos, los amigos, nos juntamos un día y recordamos a Manolo en un pico diferente. Y a raíz de ahí empezamos a institucionalizar, digamos, salidas todos los años, que llevamos siempre algún pico de 3000 metros, y que es una actividad que hemos seguido desarrollando desde la muerte de mi padre. Este año hemos estado en el Pico Arnales y el próximo año estaremos en Monte Perdido. Es algo que hemos querido mantener y que yo agradezco mucho, porque al final no deja de ser tiempo que podrían estos amigos de mi padre dedicar a otras cosas y que nos dedican a nosotros. El ser amigo en esta vida es que cuando tú quieres contar algo, el otro, sea lo que sea, te lo coge, que tú puedes hablar de lo que quieras con él y él contigo también, y que se queda allí. Tenía una ventaja con respecto a otros muchos políticos que escuchaba. Hay muchos políticos que no escuchan, la gran mayoría. Manolo además apuntaba, que hay muchos que tampoco apuntan. Y además aceptaba que otra gente no pensáramos como él. Para discutir con Manolo yo creo que había que llevar mucha voluntad de discutir. No era fácil de discutir con él. No porque no tuviera sus convicciones y tú las tuyas, sino porque cada uno hablábamos de nuestras convicciones cuando tocaba sin ningún problema. Debería ser fácil entender que la gente tenga otras prioridades y piense de forma diferente, y que no por eso es peor ni mejor, sino únicamente que es diferente. Y el que hablaba con él sentía que Manolo estaba escuchando. Era un hombre que transmitía sus opiniones con naturalidad, sin ningún tipo de afectación, y era un hombre pues, que tenía unos principios y unos valores muy sólidos. Pues yo lo recuerdo como era realmente, es decir, como una persona afable, con quien podías tener una buena relación personal, un hombre que no le gustaba ni el insulto, ni la fricción, ni esto que ahora está tan de moda y que parece que es el pan nuestro inevitable de cada día, pues él lo llevaría fatal, seguro, porque desde luego, digamos que estaba en las antípodas de esa posición, ¿no? Era una persona dialogante, una persona que defendía sus ideas o sus propuestas, pero que escuchaba
y que era capaz de negociar y de ceder. Era un gran conocedor de las administraciones públicas en general y de la aragonesa en particular, que él había de alguna manera sido uno de sus arquitectos desde su fundación. Era un hombre que era unas convicciones democráticas muy profundas. Tenía una relación muy estrecha con todos los grupos parlamentarios. Era un hombre que sabía perfectamente cuál era el juego político, el juego parlamentario, el respeto debido a la institución parlamentaria, y por lo tanto eso lo transmitió luego en su carrera política. Desde la rivalidad de una formación como la mía, que era justo la opuesta, la antítesis a la suya en el Parlamento, percibías que era una persona siempre dispuesta a escucharte, no fingidamente, sino a escucharte de verdad y a llegar a acuerdos si era posible, y si no, a pugnar justa lid y a debatir intensamente, pero sabiendo siempre que era desde la base del respeto y el diálogo. El diálogo es fundamental. Con el diálogo se puede llegar a acuerdos o no, pero sin diálogo es imposible llegar a acuerdos. Y él consideraba la democracia igual a diálogo, a la necesidad de hablar, ¿no? Desde luego, si yo tuviera que elegir a alguien como representante genuino de un Estado democrático, elegiría a Manuel Jiménez Abad, ¿no? Y todos lo tomamos desde luego que el atentado era no solo contra su figura y contra su persona, que fue lo que perdió su vida, sino también contra la idea que él representaba, que era la democracia del diálogo. De ahí que luego la Fundación Jiménez Abad haya tenido ese sesgo y ese contenido más allá del recordatorio como víctima del terrorismo, también poniendo en valor su gran labor como gran defensor de las instituciones y de la administración de la comunidad autónoma. Fue un absoluto acierto que tan rápidamente, por unanimidad, en un parlamento de varias fuerzas, se pusieran de acuerdo para hacerlo imposible, para que el olvido de Manolo nunca existiera y fuera además el recuerdo siempre hacia lo que más le gustaba, que era hacia el derecho constitucional y a lo que significaba, como hemos dicho, del diálogo y del acuerdo, ¿no? Cuando creas una fundación como consecuencia de algo además tan dramático como el asesinato de Manolo Jiménez Abad, hombre, en aquellos momentos todo el mundo está muy dispuesto, pero tenemos mucha experiencia de fundaciones que se van diluyendo. Y la Jiménez Abad no. Y eso se le debe a Pepe Tudela, que por desgracia nos acaba de dejar. La Fundación Manuel Jiménez Abad es una fundación que se constituyó un año después del asesinato de mi padre, en el año 2002, y que surge tras una conversación con Pepe Tudela, que era un íntimo amigo de mi padre y que le sustituyó como letrado mayor del Parlamento aragonés, y al que evidentemente vamos a echar muchísimo de menos. Y Pepe me contó que tenía en la cabeza una de esas ideas que tiene la gente brillante, que cuando surge no terminas de entender en un primer momento, pero que siempre acaban cobrando sentido, ¿no? Y él quería constituir una fundación en el seno de las Cortes de Aragón que se encargara de estudiar desde el punto de vista político y jurídico los temas a los que mi padre había dedicado la mayor parte de su vida profesional, que era el Parlamento y la descentralización o la estructura territorial del poder, ¿no? El estudio del derecho y los estudios de los estados autonómicos era la principal preocupación que había tenido siempre Manolo, por lo cual ellos pretendían que el nombre Manolo siguiera vinculado a esta cuestión. Hay un patronato constituido por la presidencia conjunta del presidente de las Cortes y hoy Manuel Jiménez Larraz, hijo de Manuel Jiménez Abad. Y en la fundación están representados desde los partidos de izquierda hasta los partidos de derecha, desde los partidos regionalistas, nacionalistas, hasta los partidos que menos lo son, que han sabido entender con generosidad que en las actividades de la fundación siempre van a estar representadas sus ideas, aunque no todas las veces lo van a estar. Toda la democracia necesita unas normas y unos representantes. Estos son las normas. A veces, como igual que en el fútbol, el árbitro al final es el que tiene que interpretar algunas normas. Aquí también muchas veces son interpretables y por eso es importante los debates. El texto, ¿qué significa ese texto o cómo se interpreta cada texto, que son las normas de la democracia? Es lo que intenta, desde luego, seguir estudiando esta fundación. Y que es una fundación a la que tengo que decir, Pepe Tudela ha conseguido darle
darle un prestigio no ya nacional, sino internacional. Y creo sinceramente que la Fundación ha contribuido incluso a elevar en el entorno político, en el medio político, no solo en España, sino fuera de España, la imagen y lo que representaba a mi padre. Esa fundación que en estos momentos hay que salir fuera de Aragón. Yo como presidente de las Cortes estuve en algún foro fuera de Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, y ahí se ve la importancia que tiene esta fundación. Aquí la vemos más de casa, pero realmente ha adquirido una trascendencia en derecho constitucional muy importante. Logra reunir a los más importantes letrados de derecho constitucional, y los mayores debates y avances sobre el tema de derecho constitucional se han hecho normalmente en esta fundación, ¿no? Un hueco abierto en el colchón, tu lado helado, un filo tosco, rezo palabras al revés, por si algún Dios me oye mejor, pero las velas se deshacen como mis manos, como tu adiós. Del padre creo que lo que es la afabilidad y la amabilidad y el escuchar, ambos son diferentes, el Manuel y el Borja, pero algo los dos lo han heredado también. ¿Le has hablado a tus hijas de tu padre? Sí, claro, les he hablado lo que se dejan hablar, porque y sin entender muy bien lo que pasó para ellas no es fácil, y eso es una sorpresa que yo he tenido, porque ellas son conscientes del dolor que eso ha causado. Entonces no son conversaciones fáciles, ¿eh? No te creas que me preguntan mucho por su abuelo. O sea, yo sí que trato de transmitirles lo que él quiso transmitirme, pero para ellas, sin haberlo vivido, saben que es una historia de dolor con la que muchas veces marcan una cierta distancia. Saben quién es su abuelo, si no se lo he dicho yo, se lo han dicho en cualquier otro sitio, pero bueno, lo viven con algo de distancia. Yo la verdad es que si hay algo que tengo claro es que mi gran objetivo, por ejemplo, en mi relación con mis hijas es que yo me conformaría con que me admirasen y me quisiesen la mitad de lo que yo quise a mi padre. Esa es la realidad. Como tu adiós. Jode grietas en el techo, ángeles rotos cantan lento, ya no vuelve, susurran cerca de mi cuello, jode lágrimas al viento, luces que tiemblan en el pecho, ya no vuelve, y yo me hundo en este rezo. Si digo tu nombre 3 veces, vendrás como sombra a mi cama, o solo responde la casa con ecos torcidos de nada. De grietas en el techo, ángeles rotos cantan lento, ya no vuelve, y yo me quedo aquí, deshecho.